Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecia López y yo escogí hablar sobre una obra eh, llamada La Era del Vacío. Es un escrito de filosofía posmoderna y fue escrito precisamente por un filósofo y sociólogo francés que, siendo esta su obra más popular, que tiene como objetivo presentar la conmoción de la sociedad, de las costumbres del individuo contemporáneo, de la era del consumo masificado, la emergencia de un modo de socialización y de individualización. Solamente voy a tomar dos capítulos, es una obra que consta, si no mal recuerdo, como de 5 o 6 capítulos. Sin embargo, mi enfoque va solamente a dos, llamados Seducción Postmoderna y Indiferencia Pura. Realmente va a ser como más un resumen, pero me pareció una obra bastante interesante. Y vamos a iniciar con el concepto de posmodernismo, como lo define el autor. Y lo dice que no es otra palabra sino para significar la decadencia moral y estética de nuestro tiempo. No tiene por objeto ni la destrucción de las formas modernas ni el resurgimiento del pasado, sino la coexistencia pacífica de estilos. En resumen, el relajamiento del espacio artístico paralelamente a una sociedad en que las ideologías duras ya no entran, donde las instituciones buscan la opción y la participación, donde papeles e identidades se confunden, donde el individuo es flotante y tolerante. Es decir, que hay un harto espacio a la subjetividad, a la aceptación de la diversidad, como lo que se caracteriza, la posmodernidad. Y como ya se mencionó, vamos a iniciar con el primer capítulo llamado Seducción Postmoderna, que el autor lo plantea como una personalización del individuo que se traduce más bien por el deseo de sentir aún más, de volar, de vibrar en directo, de sentir sensaciones inmediatas, de sumergirse en un movimiento integral, en una especie de trip sensorial y pulsional. Esto se refiere a esa necesidad como del placer, de satisfacer, de sentirte vivo, de sentirte wow. Es una manera, el autor en particular me gusta mucho por la manera tan moderna que habla, los conceptos que utiliza. Eh, es una obra que vale la pena leer si queremos reflexionar un poquito. La reflexión en la que se presenta este capítulo va hacia, primeramente, una gama de productos expuestos en los centros comerciales, hipermercados, almacenes o restaurantes, donde se vende un producto al consumista, no se vende un producto a un sujeto que necesite o que sea realmente básico para su supervivencia. Entonces, pues realmente desde aquí vemos que estamos totalmente en un momento, como ya lo mencioné, consumista, donde ni siquiera buscamos satisfacer, pues vaya, las necesidades, sino ese placer, ese deseo, pues, posmoderno de consumir, de que estás atraído, estás consumiendo y satisfaces ese placer. Eh, Esta es nuestra sociedad posmoderna, lo menciona el autor, caracterizada por una tendencia global a reducir las relaciones autoritarias. Por otra parte, cambiamos ahora, y que menciona acrecentar las opciones privadas, privilegiar la diversidad, ofrecer fórmulas de programas independientes. Ahora con esto pasamos pues realmente, si ponemos en un punto de comparación años atrás, generaciones, bueno, ni siquiera tanto, la generación de los padres actuales, bueno, 2 generaciones atrás, supongamos, pues existía mucho esto de las reglas autoritarias, había mucho orden, mucho control, mucha represión, tanto en escuelas, hablando de la sociedad, de pensamiento, de libre expresión, de acciones. O sea, realmente antes había totalmente una reducción de todo esto.
Sin embargo, pues actualmente tenemos una total libertad de pensamiento, respeto a esto. Y como se menciona, es un privilegio a la diversidad, a aceptación. Incluso el autor menciona, la educación, antes autoritaria, se ha vuelto enormemente permisiva, atenta a los deseos de los niños y adolescentes, mientras que por todas partes el hedonismo desculpabiliza el tiempo libre, anima a realizarse sin obstáculos y a aumentar el ocio, al tiempo que el niño o adolescente desee y de la manera que él mismo nuevamente lo desee. En conclusión, podemos dar una frase que ejemplifica dos cosas de un antes y un después. El significado de antes y ahora. Las chachas son empleadas del hogar. Los malos alumnos son niños con problemas o casos sociales. Cada ejemplo, son dos ejemplos, menciona las chachas, antes se les decía chachas y no había ningún problema. Pero actualmente son empleadas del hogar. Los malos alumnos son niños con problemas o casos sociales, no son malos alumnos. Y esto realmente, independientemente de que se utilizara un mal término o, no hiciera énfasis al contexto o al respeto, quizá, estamos hablando de la sensibilidad con las que las cosas actualmente ya están hechas, tanto que antes las palabras ofensivas eran totalmente cotidianas y actualmente son incluso censuradas. Este segundo capítulo genera muchas interrogantes que el autor formula, y una en particular que me gustó mucho se llama ¿quién se ha salvado de ese maremoto? Aquí, como en otras partes, el desierto crece. El saber, el poder, el trabajo, el ejército, la familia, la iglesia, los partidos, etcétera, ya han dejado globalmente de funcionar como principios absolutos e intangibles, y en distintos grados ya nadie cree en ellos, ya nadie invierte nada. ¿Quién cree aún en la familia cuando los índices de divorcios no paran de aumentar? Cuando los viejos son expulsados a los asilos, cuando los padres quieren permanecer jóvenes y reclaman la ayuda de los psicólogos, cuando las parejas se vuelven libres, cuando el aborto, la contracepción, la esterilización son legalizadas, el sistema funciona, las instituciones se reproducen y se desarrollan, pero por inercia en el vacío, sin adherencia ni sentido, cada vez más controladas por los especialistas. Los últimos curas, como diría Nietzsche, los únicos que todavía quieren inyectar sentido, valor, y allí donde ya no hay otra cosa que un desierto apático. También aporta la oposición del sentido y del sinsentido. Esto ya no es desgarradora y pierde parte de su radicalismo ante la frivolidad o la utilidad de la moda, del ocio, de la publicidad. Un contraste entre lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, lo real y la ilusión, del sentido y del sinsentido se esfuman. Ya no existen estos polos, sino que ya prácticamente se vive en un equilibrio, ya no es sí o no, sino tal vez. Los antagonismos se vuelven flotantes, se empieza a comprender que ya es posible vivir sin objeto ni sentido. Y esto es nuevo. Existe un abandono del saber, aburrimiento y apatía por parte, pues, nosotros mismos como individuos, eh, debido a que ya no existe, y vuelvo a lo mismo, un sí, un no, simplemente existe y pues quizá no me interesa, o este problema tan presente actualmente por ya no el deseo de conocer, sino simplemente tener y ya. No se enamoran tanto de la escuela, supongamos, se enamoran del reconocimiento, del puesto, pues vaya lo mismo, el reconocimiento que genera tener esa carrera ante los demás, y no tanto porque quiera conocer o quiera educarme aún más. Fue un resumen totalmente corto. Eh, Me gustó mucho la obra, no pude terminarla, completarla, pero es muy buena para mí en el sentido de, pues, de cómo plasma y cómo el autor hace interrogantes, pues, para reflexionar, y cada quien obviamente está en su libre criterio de tomar la perspectiva que desee,
Y yo, pues, para concluir, quiero decir otra frase del autor que dice, nuestra sociedad no conoce prelación, codificaciones definitivas ni centro, solo estimulaciones y opciones equivalentes en cadena. De ello proviene la indiferencia posmoderna, indiferencia por exceso, no por defecto, por hipersolicitación y no por privación. Y esto fue todo, pues muchas gracias.